siguiendo esto y dándole continuidad, en esta mañanera también fue Santiago Nieto. Creo que, vaya, ver a Santiago Nieto en la mañanera, cuando lo ves entrar, sabes que va a haber información bastante explicada y de calidad. Y hoy Santiago Nieto hablaba sobre este esquema de Pegasus, de dónde fue financiado, cómo fue el movimiento de dinero y que efectivamente pues hay elementos para congelar cuentas. Pero yo quiero rescatar algo que me parece de alguna manera preocupante en el caso de Pegasus, y es el comunicado que emite ayer la Fiscalía General de la República. Lo mandé ahí al equipo, es el comunicado de la FGR que emitió en el día de ayer. Y este comunicado dice que gracias a la denuncia y a la participación permanente de Carmen Aristegui, el Ministerio Público ha llevado a cabo una investigación exhaustiva de los contratos que suscribió Tomás Zeta en la entonces Procuraduría General de la República durante la administración anterior, todo lo cual llevó a esta fiscalía a una serie de diligencias y de cateos periciales en los que la propia Carmen Aristegui participó como testigo del Ministerio Público Federal, lo cual se realizó en la empresa KBH Track, administrada por Víctor R., y cuyo propietario era el ciudadano israelita Uri Emanuel A., quien huyó del país hace más de 2 años. En este procedimiento, Carmen Aristegui logró aportar un testigo fundamental, quien proporcionó los datos necesarios para establecer que la empresa israelí NSO Group, propietaria de software Pegasus, utilizaba a la empresa operadora mexicana ya señalada, de la cual se obtuvo un disco duro, en el que se demuestra plenamente que dicha empresa maquiladora realizaba el espionaje telefónico para diversos solicitantes que aún no se hayan identificados plenamente para efectos judiciales. Posteriormente, en este comunicado que ayer leía Vicente Serrano en Sin Censura Nocturno, hablan de que se pueden judicializar, que se han solicitado distintas entidades del gobierno federal que señalen si a sus antecedentes se ha encontrado algún contrato con Pegasus, algo que ya respondió hoy Santiago Nieto. Por lo que toca a Citizen Lab de la Universidad de Toronto, esta institución contestó que no realizó un análisis técnico forense o pericial de los equipos de teléfonos celulares, que no tiene evidencia de que alguna agencia gubernamental mexicana instalara el malware Pegasus en ningún dispositivo, y finalmente que no han analizado equipos de teléfono celular para determinar si algunos intentos de infección fueron exitosos. Si se dan cuenta lo que acabo de leer, y lo voy a decir de la forma más prudente posible, es Carmen Aristegui aportó testigos, Carmen Aristegui aportó elementos, Citizen Lab no aportó mucho, solamente informó lo que sabía, y lo que no sabía pues no pudo aportar más, pero la que habría hecho los contratos, la que habría suscrito los contratos fue la PGR, ahora FGR. Pregunta millonaria. Esto lo sabemos desde el 2016, antes de que llegara Hertz Manero. Totalmente de acuerdo. ¿Qué no sería un poquito más lógico que la antes PGR, ahora FGR, encontrara esos propios elementos dentro de sus archivos? ¿Por qué es la periodista la que aportó elementos, testigos e información, y no la que suscribió los contratos, o sea, la PGR, ahora FGR, la que aportó elementos, testigos e información? No estamos hablando de un asunto menor, hablamos de espionaje, hablamos de un tema de seguridad nacional. En palabras mucho más prácticas y en una pregunta mucho más clara, ¿de no haber sido por la denuncia de Carmen Aristegui, hoy se estaría investigando a Pegasus? Es la pregunta que yo hago a la Fiscalía General de la República, porque pareciera que la denuncia de Carmen Aristegui es la que mueve todo. O sea, que prácticamente fue la periodista la que hizo la chamba de la Fiscalía General de la República, cuando la Fiscalía General de la República, antes de convertirse en fiscalía, es la que habría realizado los contratos con Pegasus. ¿Se les hace lógico eso? A mí no. Y esta es mi muy humilde opinión, ¿no? No seré abogada, no. Pero, ¿qué no sería más fácil si tu institución, digo, nada más te cambiaron el nombre, te cambiaron las reglas, pero prácticamente el personal sigue ahí, los documentos siguen ahí?
¿No sería más fácil que digas, bueno, a ver, aquí está el contrato, a quién le contraté, dónde le contraté? O sea, es la Fiscalía General de la República. Podrán informarlo a los ciudadanos, pero los documentos los tiene adentro. Y es hasta ahorita, 4 años después, que la Fiscalía le está pidiendo información al gobierno federal, 4 años después, de un asunto que se conoce desde el 2016, de un asunto que fue denunciado, por supuesto, por medios de comunicación. Es hasta ahorita que la Fiscalía le está pidiendo información a la Unidad de Inteligencia Financiera y al gobierno. Pues, ¿qué hizo estos últimos años? Perdón. Preguntas que uno tiene que hacerse. ¿Qué ha hecho estos últimos años? Porque a mí no me termina de quedar claro qué ha hecho. O sea, si no es por los periodistas, es más, ¿los periodistas ahora somos los agentes del Ministerio Público? Porque este es un asunto que perfectamente pudo haber investigado la Fiscalía General de la República y en donde efectivamente la denuncia de los periodistas de los afectados fortalece el caso, fortalece la carpeta de investigación, pero ellos deberían de tener todos los elementos, todos los archivos dentro. Fueron ellos quienes contrataron Pegasus gracias a Tomás Herón. O sea, es la Fiscalía, antes PGR, la que hizo los contratos. Se me hace ilógico que no hagas nada hasta que alguien denuncie, aunque tú fuiste quien contrata, aunque esos contratos se hayan terminado en 2018. Perdón, pero creo que el tema es amplio. ¿Qué es lo que aquí nos falta para poder darle quizás un poquito de secuencia a esto? Que quizás la Fiscalía General de la República, en la transición de PGR a FGR, que tampoco se me hace descabellado, se perdieran los documentos. O que alguien los perdiera. Perfectamente pudo pasar que alguien los perdiera. En ese sentido, la Fiscalía tendría que hacer una denuncia interna, una investigación interna, para dar con los responsables, porque ahí hay también un implicado. Si se perdieron o les perdieron los archivos que comprobaban y que le daban un hilo perfecto a quienes habían sido los contratados, quienes habían utilizado Pegasus, contratado por la propia PGR, para empezar, y les perdieron los archivos, pues entonces la Fiscalía tendría que hacer su propio proceso interno para investigar a esa persona que les perdió los archivos y tener otra línea de investigación que dé con los funcionarios responsables, porque eso no me digan que es normal, no me digan que es muy legal andar perdiendo expedientes, ¿verdad? Entonces, ese es el punto. La Fiscalía va lenta con el caso Pegasus. Va lenta. Estamos hablando de espionaje. Ahora, Santiago Nieto hoy hizo un hilo perfecto, explicó en dónde está el dinero, cuáles fueron los rastros, la parte en qué instancias gubernamentales contrataron el software Pegasus, y también dejó claro que no se ha vuelto a contratar, que estos contratos tuvieron una vigencia hasta el 2018 y no se volvieron a contratar, y ahí quedó el asunto. No se renovaron estos contratos, y que existen, por supuesto, una viabilidad para judicializar las carpetas de investigación y los expedientes. Esta parte creo que es importante rescatarla porque sería la parte más sólida de esta investigación. Vamos a ver un fragmentito nada más de lo que dijo Santiago Nieto, porque aquí viene algo también importante. Revela que se contrató Pegasus y Aguas desde García Luna. O sea, el contrato inicia con Felipe Calderón. Es otro de los grandes regalos que le hace Calderón a Enrique Peña Nieto. Adquieren Pegasus en la administración de Felipe Calderón y el que lo utilizaría completamente es Enrique Peña Nieto. Si esto no es una prueba más del amaciato, no sé qué será. Vamos a escuchar un fragmentito de Santiago Nieto revelando de dónde nace este contrato Pegasus y particularmente qué es lo que sigue. Con su venia, presidente. Muy buenos días a todas y todos. Como ha mencionado el señor presidente de la República, se entregará a la Fiscalía General de la República la información relacionada con las contrataciones vinculadas con el caso Pegasus. Adelante, por favor. El Grupo TechBull SADCB es una empresa con características de fachada constituida por Balam Seguridad Privada SADCB. Cabe señalar que Grupo TechBull contrató durante el año 2014 con la Procuraduría General de la República, particularmente con el licenciado Tomás Herón de Lucio, director en jefe de la Agencia de Investigación Criminal, el software Pegasus, el malware Pegasus, para efecto de espionaje telefónico.
Este contrato es un contrato de 32 millones de dólares desarrollado por la empresa israelí NSO Group, al que terminó transfiriéndose los recursos. Cabe señalar que no es el primer caso que se tiene reportado en México de adquisición de malware. El primer caso se remonta a la administración de Felipe Calderón y tiene que ver con la contratación que Genaro García Luna hizo de las empresas de los señores Weinberg para poder contratar el software de NiceTrack. Cabe señalar que toda esta información la tienen tanto las autoridades norteamericanas como las autoridades de la Fiscalía General de la República para los procedimientos correspondientes. Aunado a lo anterior, las contrataciones con las series de empresas vinculadas con Grupo TechBull y con Balam Seguridad Privada se remontan en México al año 2012, también durante la administración del señor Felipe Calderón. Adelante, por favor. Grupo TechBull es una empresa con poco tiempo de constitución que empieza a recibir fuertes montos de recursos provenientes de cuentas concentradoras del gobierno federal a partir de empresas reconocidas en el ramo de seguridad. Cabe señalar que también se tiene información de que se realizaron compras de equipos de Aeronautics LTD, Auro Sentinel LTD, entre otras empresas, y que finalmente el grupo TechBull se reconoce que envía recursos a dichas empresas y a otras más a Israel e Italia, países donde se encuentran dichas personas morales asentadas. Cabe señalar que no solamente se trata de montos incongruentes, sino también que estas cuentas operan con cuentas concentradoras del gobierno federal con montos muy superiores, lo cual implica, o por lo menos se presume, la existencia de actos de corrupción al venderlas a sobreprecio al gobierno de la República del año 2012 al año 2018, es decir, durante las administraciones de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto. Adelante, por favor. Los montos contratados en total de depósitos a estas empresas son 5.914 millones de pesos y en retiros 2.889 millones de pesos. Entre las empresas beneficiadas se encuentra el grupo Balam, que tuvo depósitos en millones de pesos de más de 910 millones de pesos, el grupo TechBull con 527 millones de pesos. Hay que recordar que se encuentran también concentrados aquí la adquisición del malware Pegasus, y hay una serie de empresas relacionadas con quien se transacciona de manera financiera. Adelante, por favor. Cabe señalar, y pueden verse en la lámina, los periodos de contratación. Estamos hablando de contratos desarrollados durante el año 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 17 y 18, en todas las empresas vinculadas con este grupo, particularmente con la Procuraduría General de la República, pero también con el órgano administrativo desconcentrado de prevención y gobiernos estatales, incluyendo los gobiernos del estado de Veracruz. Son varios gobiernos estatales los que también contrataron Pegasus. ¿Cuál es la crítica en este tema? Si bien cuando se hace este cambio de PGR a FGR se desaparecen muchas cosas, estamos hablando de un software que había contratado y que en 2018 todavía existían esos contratos, o sea, al 31 de diciembre de 2018 todavía existían estos contratos. Hertz Manero ya estaba antes del 31 de diciembre de 2018. De hecho, lo nombran, ya estaba como encargado ya estaba entrando y lo ratifican como fiscal general de la República. En esa transición me queda perfectamente claro que se iban a llevar todo lo que pudieran para eliminar el rastro, pero estás en la Fiscalía, estás en la PGR, los contratos aún son vigentes. Hasta este momento desconocemos si la Fiscalía General de la República ya emprendió algún procedimiento interno para sancionar o investigar a los que desaparecieran archivos de la PGR, ahora Fiscalía General de la República. Si se dan cuenta, si vieron la mañanera, Santiago Nieto tiene un trazo perfecto de cuáles dependencias fueron las que contrataron, en dónde estaba el dinero, cuáles fueron los montos, cuáles fueron las empresas, que por supuesto, dónde estaban ubicadas. ¿Por qué? Porque esto lo tiene el SAT, esto lo tiene en la Secretaría de Hacienda, porque todos los movimientos se hacen, son montos que ahí están, son montos que ahí existen, y sí, efectivamente las denuncias se tienen que hacer, pero en una situación como esta, hay cuestiones que perfectamente puede iniciar investigando la Fiscalía General de la República, aunque me queda claro
últimamente es: si no hay denuncia, no hay investigación. Santiago Nieto dice que no va a denunciar, el presidente dijo que no va a denunciar. Quienes sí denunciaron son algunos periodistas, el caso de Carmen Aristegui. ¿Qué es lo que se exige? Y el presidente bien lo dijo de forma muy respetuosa en la mañanera: yo no le puedo exigir al fiscal, ¿no? El espacio siempre está abierto en la mañana, como haciéndole la invitación a Hertz Manero para que vaya a las mañaneras, para que sean más transparentes, más comunicativos, y suscribo ampliamente eso. La Fiscalía General de la República se ha encargado más de filtrar documentos a la prensa que de dar conferencias de prensa. Y si diera conferencias de prensa, ellos controlarían la narrativa en vez de que los medios controlen la narrativa conforme a lo que se filtra o a los documentos que les hacen llegar personajes dentro de la Fiscalía. Si quieren proteger el debido proceso tal como nos lo han hecho ver, pues deberían de ser ellos los transparentes, porque controlan la narrativa y saben qué responder y qué no, para no vulnerar el debido proceso, mientras que las filtraciones a los medios de comunicación todavía representan una violación al debido proceso. Hertz Manero es muy fiel y él siempre dice que necesita contar con denuncias para atacar los casos. Él siempre le ha echado la bolita a la Unidad de Inteligencia Financiera diciendo que pues solamente manda información pero que no hace denuncias. Incluso hubo momentos, se acordarán de estas rencillas entre Hertz Manero y la Unidad de Inteligencia Financiera y Santiago Nieto, que Hertz Manero decía: es que no me comparten la información, se la tenemos que ir a pedir para que nos las comparta. Y Santiago Nieto decía exactamente lo opuesto de la denuncia: o sea, la información aquí está, la información la estamos entregando. ¿Por qué no procede? Pues parece que la comunicación no ha sido tan efectiva. Parece que para Hertz Manero el proceso tal cual es: me denuncias y me traes las pruebas, aunque según la propia reforma penal dice que tú denuncias y es el Ministerio Público el que se va a encargar de recabar las pruebas para ver si eres culpable o inocente. En cualquiera de los casos, se supone que le quitan al testigo o al denunciante la posibilidad de decir: yo aquí están mis pruebas, por eso soy inocente, o él declara ser culpable, para que sea el Ministerio Público quien investigue, recabe pruebas y determine. Pero, contrario a eso, Hertz Manero insiste en: tú me denuncias y tú me traes todo y entonces ya vemos si procede o no. Aunque en este caso, repito, pues es la propia Fiscalía, o la antes PGR, la que realizaría los contratos. Es información que, por mucho que se hayan llevado expedientes, todavía le tocaron contratos vigentes y que pues está en su jurisdicción interponer las investigaciones necesarias y las denuncias necesarias. La pregunta es esa: no solamente es Pegasus, son muchos otros casos en los que eso de resguardar el debido proceso a veces parece más pretexto que justificación. Con eso nos vamos, mis amigos. Por supuesto, vamos a continuar con más información. Creo que es importante que sigamos pendientes y que se aproveche la mañanera, para dar réplicas. Si existen los elementos, dar las réplicas. Y nosotros, como periodistas, una cosa es dar la denuncia, pero también tenemos que hacer la labor de investigación y contar con la mayor cantidad de elementos posibles, presentarlos como un elemento de denuncia y que las autoridades también hagan su chamba. Es chamba ciudadana y chamba del gobierno. De eso va la Cuarta Transformación. Yo soy Meme Yamel. Gracias a todos los que están con nosotros, los que nos critican, los que nos cuestionan, los que nos comparten. Gracias por apoyarnos. Yo los veo en Al Chile Nocturno, después de Sin Censura Nocturno, y síganos en todas las redes sociales. Suscríbanse aquí y en un momentito más llega mi querido Vicente Serrano con mucha más información. Yo les mando un beso. Adiós.